tomen apuntes porque esto se llama los 4 montes. Diga conmigo, los 4 montes. Y quiero contarles algo. En abril del 2003, un joven que era montañista llamado Aaron Ralston decidió ir solo en algún momento a explorar un cañón en Utah, un estado que se llama Utah en Estados Unidos. Se le conoce a este lugar principalmente porque tiene muchos cañones, es decir, tiene una zona amplia de montañas. Y durante su recorrido, él estaba caminando y una enorme piedra de más de 300 kilos cayó sobre él y le atrapó el brazo. La historia cuenta que durante este tiempo él quedó inmovilizado, su brazo quedó metido entre la roca y la montaña, sin poder salir, sin que nadie lo ayudara, porque no había avisado que se iba a ir a hacer esto. Pasaron las horas y luego de muchos días, en total estuvo atrapado 127 horas atrapado, que eso apenas es poco para lo que pudo haber pasado. No comió ni bebió, de hecho la orina la tomaba y lo poco que tenía lo fue consumiendo y sus fuerzas se fueron agotando hasta que prácticamente se encontró directamente con la muerte. Él pensó que iba a morir, dice, pero cuando parecía que ya no había esperanza, él dice que tomó una decisión radical para su vida. Y esa decisión fue la siguiente: amputarse el dedo del brazo. Y lo hizo con una navaja que tenía para poder salir con vida. Él dijo, o muero o me quedo sin dedo. Tenía 2 opciones: muero o me quito el brazo. Y él decidió quitarse el brazo. Con mucho dolor cortó primero, hizo una palanca con su brazo, partió el hueso, literalmente lo partió, y después de haber partido el hueso, con la navaja cortó su piel, sus tejidos, sus músculos y quedó sin el brazo ahí. Se hizo un torniquete y así logró salir rápidamente. Caminó a lo largo de 10 kilómetros con su brazo así hasta que encontró un grupo de montañistas quienes lo vieron y lo socorrieron. Esta historia es una historia de la vida real. De hecho, hay un libro escrito por él de su narrativa, pero además también hay una película famosa que se llama 127 horas y cuenta la historia de él. Entonces, hubo 2 decisiones que tomar en ese momento y él eligió tomar la decisión de seguir con vida, seguir viviendo, a pesar de que tenía que ser amputado y tenía que pasar un dolor. Entonces la Biblia nos enseña que el monte, que las montañas son el encuentro con el Señor, son algo especial para Dios. Si recordamos a lo largo de la historia, Dios siempre hizo llamados de subir al monte. Pero este llamado lo hizo particularmente a los hombres. Dios le dijo a Abraham, sube a la montaña. Dios le dijo a Moisés, sube a la montaña. Dios le dijo a Jesús, la Biblia dice que Jesús subía a la montaña. Y a las mujeres particularmente no les pedía que subiera a las montañas, sino que a las mujeres se les aparecía cara a cara. Entonces usted, por ejemplo, ve a María, la madre de Jesús, que dice la Biblia que el ángel del Señor se le apareció. También se le apareció a otras mujeres. En la Biblia está escrito. ¿Por qué razón? Porque al hombre estamos llamados a dar un sacrificio especial de esfuerzo y sacrificio, y no quiere decir que así para las mujeres, pero la condición es muy diferente. Y la Biblia nos enseña que los montes representan algo muy especial para Dios. ¿Por qué razón? Porque necesitan tomarse con sacrificios. Y entonces en la historia que veíamos, un joven que en su espíritu tenía hacer montañismo, pero no se imaginó que iba a quedar sin un brazo para siempre. Pero esto nos enseña lo siguiente, que nosotros hemos sido siempre llamados a tener un sacrificio directo con Dios, aunque la Biblia dice que el sacrificio se hizo una vez y para siempre, es decir, ya nadie más puede hacer sacrificios sino el que hizo Jesús, que fue una vez y para siempre. ¿Y cuál fue ese sacrificio? Dice la Biblia que Jesucristo mismo se puso como el cordero
como la especie, el material que tenía que ser consumado para que el pecado de la humanidad fuese quitado, borrado, y él fue entregado de esa forma. Pero en nuestra vida sí existen cosas que tenemos que conquistar y que tenemos que alcanzar. ¿Cuál es el problema de mucha gente y cuál es nuestro problema particularmente? Que nosotros añoramos ver todo desde la cima, porque en los montes todo se ve bien, en la montaña. Cuando tú disfrutas, por ejemplo, por eso los mejores restaurantes muchas veces son buenos, es porque tienen una buena vista. Entonces, tú subes a La Calera, ¿verdad? ¿A qué otro lugar? Subes a lugares donde hay restaurantes. En los edificios, entre más alto esté el restaurante es mejor, porque mejor vista tiene. Y uno quisiera tener las mejores visuales, las mejores vistas siempre. Y el problema de nosotros es que queremos eso sin tener que pagar un precio, ¿verdad? Queremos eso, pero no tener que pagar un precio. Entonces, por ejemplo, en los aviones todo se ve mejor. Y es espectacular viajar en avión. Para los que les gusta viajar en avión, es algo sensacional lo que se siente allí. También las hormigas que salen y los nervios que se sienten cuando eso comienza a entrar en turbulencia. Eso también es algo único. Pero tú lo ves todo bien desde arriba. Desde arriba la gente no se ve, evidentemente. Los buses no se ven. La vivienda se ve, es porque alumbran. Y si no, no se verían. Entre más alto, menos ves, ¿verdad? Pero así también es mejor lo que tú ves. Entonces, en nosotros, así nos sucede en la vida cotidiana, en nuestra vida. Queremos cosas sin tener que pagar un precio, sin tener que esforzarnos, sin tener que subir. ¿Alguno de ustedes ha subido a Monserrate? Y hoy en día ya está subir a Monserrate en el telesférico. Entonces en el telesférico pagas cierto dinero, tú pagas y ya estás arriba, pero no significó un sacrificio. Los que suben a pie y suben corriendo, suben caminando de rodillas, pagan un sacrificio, que no es fácil. Subir Monserrate corriendo, caminando como sea, es un sacrificio. Y cuando estás a mitad de camino, tú dices, yo me devuelvo acá, yo ya no quiero bajar, bájeme de acá. Pero pensar nomás en llegar, en subir, eso trae gratificación, eso trae dopamina, eso trae alegría y dices, yo voy a lograrlo. Entonces yo quiero que tú entiendas algo, que el solo hecho de pensar en la pereza, en el caminar, en el escalar, en el cansancio, nos desmotivamos fácilmente. Entonces hay un sueño que está en nosotros, pero el hecho solamente de si tengo que estudiar, dices, ay, yo prefiero no estudiar. Tengo que trabajar o tengo algo, tienes que sacrificar cosas, esforzarte, y eso ya como que nos quita a nosotros de inmediatamente la posibilidad de conquistarlo, de hacerlo, de sacrificar cosas. Y por eso, así también sucede en lo espiritual. Muchos quieren más de Dios. Quisiéramos ver cosas que se hagan realidad, peticiones que le hemos pedido a Dios, cosas que hemos orado por muchos años, cosas que hemos querido, pero ninguno o muy pocas personas están dispuestas a pagar el precio de la oración, el precio de la obediencia, el precio de la santidad, el precio de la fe, el precio de pasar horas escuchando a Dios o de buscar simplemente a Dios. Y muchos viven solo de la experiencia de lo que otros han experimentado. Muchos viven de la experiencia de lo que otros han vivido o han hecho. Hay una montaña muy famosa que es la más alta del mundo y está en Nepal, que se llama el Everest. El Everest, muy pocas personas lo han logrado conquistar, porque es una montaña que exige un tipo de entrenamiento que no es para cualquiera. Si yo decidiera subir, no llegaría ni a la mitad, porque mis pulmones, mi cuerpo no está preparado para eso. De hecho, muchas personas han llegado allí y han muerto en la cima, o han muerto simplemente alcanzando llegar a triunfar la cima. Y esto me habla de lo siguiente, que nosotros debemos prepararnos. Y hay 4 montes que quiero que hablemos para que nosotros entendamos que
cuando queremos algo tenemos que hacer un sacrificio grande. El primer monte es el monte del llamado. Y esto quiero que veamos algo, y es el monte del Sinaí o el monte de Horeb. Éxodo 3:1 dice lo siguiente, voy a leerles la Biblia, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa de la zarza que no se quema, a causa de la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y entonces vemos que la vida de Moisés cambió para siempre en el monte de Horeb, en el monte Sinaí. Todos conocemos la historia, pero para quien no lo sepan vamos a contarla rápidamente. Moisés era un niño hebreo que nació cuando el pueblo de Israel estaba cautivo. La Biblia nos cuenta que Egipto tenía cautivo al pueblo de Israel. Habían nacido y era una gran nación, se dice 6 millones de personas viviendo en Egipto. Y cambió de administración y entró un nuevo faraón, y este nuevo faraón ordenó a que todos los niños menores de 2 años y los que estaban próximos a nacer fueran asesinados. El primer holocausto más grande que hubo. Pero la Biblia dice que Moisés, protegido por sus padres, sus hermanos, lo lograron proteger, y dicen que algo así como una suerte divina, que lo metieron en un canasto y lo mandaron río abajo. Y cuando el botecito estaba navegando, sucede que la hija del faraón se estaba bañando en el río. Y cuando vio este canasto tuvo piedad de este niño y dijo: lo voy a adoptar como si fuera mío. Así que Moisés no lo mataron, sino que creció en el palacio. Recibió el estudio, recibió todo lo mejor, vestía muy bien, pero en su corazón siempre había algo. La Biblia nos dice que pasado el tiempo, él veía cómo esclavizaban a sus hermanos. Y tuvo tanto celo por eso que en algún momento tomó a un soldado egipcio y lo mató porque estaba golpeando a uno de sus hermanos. Y que escondió el muerto. O sea, fue un asesino que lo escondió. Y Moisés no pudo ocultar eso porque lo vieron, y cuando comenzaron a rumorear que Moisés había hecho, la Biblia dice que Moisés tuvo que huir al desierto. Y estando en el desierto pasó 40 años. Allí conoció a su esposa, que algunos se acuerdan cómo se llama, a Séfora, hija de ¿quién? Como lo leíamos, de Jetro, que era un sacerdote y que estaba en Madián. Y dice la Biblia que Moisés tuvo que ponerse a cuidar ovejas en el desierto. Y aquí entra la historia que les estoy leyendo, porque Moisés fue cambiado para siempre. Vio a Dios de una forma diferente, porque aunque le hablaban de él tuvo un encuentro con Dios. Y mientras pastoreaba las ovejas, él vio que un árbol estaba prendido en fuego, pero que no se quemaba. Y dijo: esto está interesante, yo tengo que ir. Y ahí comenzó a subir la montaña, el monte Horeb o el monte Sinaí. Y allí hubo un propósito. Y este monte se llama el monte del llamado porque significa el propósito, lo que Dios asigna, lo que Dios designa para nosotros. Y desde ese momento la Biblia nos muestra que Moisés debía subir una y otra vez al monte para tener un encuentro con la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? Que si nosotros queremos o necesitamos revelar, que se nos sea revelado el propósito, necesitamos ir al monte.
Necesitamos dar un sacrificio, encontrar a Dios, pedirle a Dios que nos muestre cuál es el propósito, cuál es el fin de lo que estoy viviendo, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Porque es allí donde el propósito eterno es revelado para nosotros. La Biblia dice que Moisés dijo que veía la llama arder y que él sintió miedo porque vio que era Dios en realidad. Y él dijo: Señor, heme aquí. Heme aquí. Y de la misma manera nosotros estamos llamados a encontrar eso, en que Dios hoy te dice: no temas, estoy yo acá. Has venido a verme, has venido a encontrarme, tranquilo, simplemente soy yo contigo. Y en el fuego, las palabras, los procesos, uno no los entiende, porque es que a veces estamos demasiado cansados. Y yo no te podría pedir, después de una jornada laboral extensa, que está uno que se revienta del sueño, del cansancio, pedirte que subas una montaña, porque sería algo ilógico. Tú en tus fuerzas dirías: yo no subo, sube tú. Gracias, pero no. Pero este monte, que es el monte del propósito, está puesto ahí para lo siguiente: para que encontremos nuestro propósito cada vez que se nos olvida. En el monte, allí en la presencia de Dios, está el propósito que Dios te ha designado y que te ha dicho que va a cumplir en tu vida. Isaías 43:1 dice: no temas, porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Mío eres tú. Tú eres de Dios, eres parte de Dios. ¿A dónde pudiésemos ir nosotros? Se ha descubierto y han hecho un estudio que los seres humanos, cuando inhalan y exhalan, están pronunciando a Jehová, a Dios. Entonces, esto muestra que si nosotros quisiéramos huir y decir: no quiero nada de Dios, aún tu respiración estaría clamando por Dios. Estaría diciendo: soy de Dios. Mío eres tú, te dice Dios esta mañana. Y en ese monte es especial porque es el monte en donde yo encuentro propósito, donde encuentro yo mi llamado, donde encuentro lo que Dios quiere para mí y para mi vida. Y ese monte es especial, ¿por qué razón? Porque para Moisés representó su llamado. ¿Y cuál fue ese llamado que Dios le hizo a Moisés? Le dijo: Moisés, te he puesto como un libertador, ve por mi pueblo. A veces nos preguntamos: Señor, ¿qué es para mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi propósito aquí en esta tierra? Además de comer, de dormir y de a ratos tirarme gases. ¿Cuál es propósito? ¿Para qué fui yo llamado a esta tierra? Porque a veces nosotros decimos: bueno, yo ya soy profesional, ya tengo un título, ya me tienen que decir doctor, me tienen que decir lo que sea, se tienen que inclinar ante mí. Y eso está bien, pero eso es acá. ¿Cuál es tu llamado más importante o qué es lo que Dios te designó a ti? Y cuando nosotros pensamos en eso, quizá las personas pasan toda su vida entendiendo cuál es su propósito. Y en la historia de Aarón, como nos dice la historia, que su propósito comenzó a nacer ahí después de que perdió su brazo. ¿Por qué razón? Se hizo famoso, inspiró cientos de libros, inspira cientos de vidas, inspiró una película, y él no creía que a través de una situación difícil iba a encontrar su propósito. Iba a encontrar lo que él no había buscado. ¿Quién diría que Moisés iba a encontrar su llamado después de salir del palacio? Porque pudo haber ayudado al pueblo de Egipto estando en el palacio, pero no lo hizo. ¿Dónde lo encontró? En el desierto, caminando. ¿Qué nos dice eso? Que hay que seguir avanzando, que nosotros no podemos pararnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer, en el propósito que tenemos. Pero el segundo monte es el monte del sacrificio, el monte Moriah. Y esta historia sé que les va a fascinar. Génesis 22:1 dice la Biblia así: que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Quién probó a Abraham? Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. ¿Qué dijo él? Heme aquí. ¿Qué dijo Moisés? Heme acá. Muy bien, estamos conectando la Biblia. Dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah,
y ofrécelo allí en sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. El monte Moriah nos muestra y nos recuerda una verdad poderosa. Y es que servir a Dios siempre va a implicar un sacrificio, un precio. Que es un sacrificio que hay que hacer todos los días. Que hay que hacer todos los días. Que si nosotros, de hecho, la palabra cristiano ya de por sí ya nos representa mucho, ¿verdad? Alguien dice, tú eres cristiano, tú dices, bueno, el cristiano, él no toma, él no baila, él no hace esto, él no hace, o por el contrario, este no es un cristiano, este es falso, este es falso, este no es falso. ¿Por qué razón? Porque este monte nos recuerda el monte Moriah, el monte en donde Dios le pidió su hijo a Abraham, que todos tenemos que tener un sacrificio. Y tú y yo debemos estar dispuestos a cortar y a impedir lo que nos deja avanzar, a lo que nos quita el tiempo con Dios, las maratones de Netflix, las maratones de YouTube y cualquier otra cosa que nos desenfoca de Dios. Hoy en día nos cuesta mucho estudiar, porque tan pronto tú pones en el internet te salen miles de anuncios, miles de películas, miles de canciones, y cuando tú vas a revisar el tiempo, tú dices, llevo 20 minutos y no he hecho nada, y este trabajo lo tengo que montar en la página antes de la medianoche. Y yo también fui estudiante y sé que nosotros dejamos todo para el último minuto. Cuando la plataforma colapsa, 11:59, ay, no cargó el trabajo. Ay, no. Ese es el trabajo con el cual te gradúas, con el cual pasas. Sin ese trabajo pierdes tu materia, todo lo dejamos para lo último. Cuando tú revisas, no es tema de tiempo, es tema en qué has invertido lo que tienes. Es un tema en cómo has invertido tu tiempo. Y yo me pregunto constantemente esto, porque los años pasan y todo pasa, y dentro de 5 años yo me pregunto cómo quiero estar en 5 años. ¿Cómo quiere estar mi peso en 5 años? ¿Cómo quiero verme en 5 años? ¿Cómo quiero ver mi familia en 5 años? ¿Cómo me voy a ver? ¿Persiguiendo a mi novia en calzones por toda la casa? ¿Cómo quiero? Amén, alguno dijo por allá, aleluya. ¿Cómo quiero? ¿Por qué razón? Porque todo necesita un sacrificio. Todo necesita dar una milla extra. Y la respuesta de Dios, de Abraham ante Dios fue la siguiente: heme acá, heme aquí. Esa es tu respuesta esta mañana, porque Dios es lo primero para nosotros, incluso por encima de nuestros mayores tesoros. Dios es primero. Cuando tu prioridad es Dios, sacrificas fácilmente. Para mí, por ejemplo, me pongo en primera persona, para mí es fácil sacrificar muchas cosas porque para mí primero es Dios. Entonces yo he tenido mis prioridades a lo largo de mi vida, claro que sí, pero mi prioridad ha sido Dios. En algún momento me salió un trabajo a viajar por fuera y yo salí. Estando allí en esa ciudad, Dios me llevó a esa ciudad para decirme, ¿soy tu prioridad? ¿Soy yo tu prioridad? ¿Me amas? Y yo, sí, Señor, te amo. Listo, prepárate, viene una nueva aventura. Un nuevo trabajo comenzó. Ya no tenía que viajar porque mi prioridad era Dios. Y yo estando por fuera, anhelaba estar en la iglesia. Recuerdo tanto Santa Marta, Barranquilla, Medellín, buscaba iglesias.
Y yo iba a las iglesias y me sentaba y siempre hacía el proceso de las personas nuevas. ¿Vienes por primero? Sí, soy súper malvado y pecador, necesito oración. Y yo entraba allá, me daban una silla especial, no sabían quién era yo, mejor, no, nadie me juzgaba, nadie me criticaba, es más, me daban donitas, me daban gaseosa, me daban agua, lo que sea. Yo entraba a ese lugar, me sentaba, adoraba y me hacía que yo miraba, yo decía, ¿esto qué es? Me hacía el pendejo, miraba para todos lados, pero miraba porque eso me traía paz, porque eso me traía tranquilidad. ¿Por qué razón? Porque es una prioridad para mí, es muy importante. Para mí representa eso. Si a mí me invitan, por ejemplo, a algún lado, sí, voy a ir, pero tengo que ir después de que vaya a mi iglesia. Otras personas podrían, no te juzgo, porque no quiero juzgar, pero yo sí quiero que a través de esto puedas entender dónde está la prioridad. Porque en la presencia de Dios nosotros ni nos lavamos los dientes, somos súper desarreglados, pero invítanos a un matrimonio, invítanos a una fiesta, estamos ahí, y llegamos de primeras, pero a la iglesia nunca llegas temprano. Es más, te levantas y no buscas primero a Dios, porque no es el lugar, eres tú. Entonces, este monte nos representa que todo tiene que tener un sacrificio. Porque para obtener algo debe haber un sacrificio. Porque para lograr cosas hay que hacer un sacrificio. Hay que hacer un sacrificio aunque Dios nos pida a nuestros hijos. Qué difícil ser. Yo lo pienso y yo digo, por eso Abraham fue llamado el padre de la fe. Porque donde Dios me diga, sacrifica a tus hijas, yo le digo, un momento, estamos después del sacrificio de la cruz. Ya no me... Y debatiría son mis hijas, brother, son ellas. Si yo dejarla en el jardín, dejarla en el colegio, para mí eso significa un sacrificio grande. No sé qué le pueda pasar a mi hija. Un día dejé a mi hija en el jardín y en la tarde estaba desguinzada del brazo, de la muñeca, porque todo necesita un sacrificio. Todo necesita un sacrificio. Y cuando hablamos de que el monte de Moriab puede ser el sacrificio, eso a veces significa que nosotros debemos demostrarle a Dios, no a los demás, a Dios, que estamos dispuestos a ser esforzados, a ser valientes, a ser radicales, a marcar la diferencia, porque ese sacrificio marcará a las generaciones. Yo no sé si todos acá sean padres, pero es mi proceso en este momento. En algún momento una persona me dijo, ay, es que tú hablas mucho de tus hijas, ya deja hablar de tus hijas. Y me hizo sentir mal. Y le pregunté a algunas personas, le dije, mira, estoy predicando mal o no sé. No, ¿cómo se te ocurre? Entonces yo dije, entonces sigo predicando de mis hijas. Pero bueno, voy a hablar de esto. Mira, yo soy papá de 2 niñas. Y cuando me enteré que iba a ser papá de mi segunda niña, yo hice como, yo quería un niño. Y nos miramos con mi esposa y dijimos, otra niña. Y como que, ay, tan chévere, tan bonito, sí, ay. Y después en la noche dijimos como, Amelia, tápate los ojos, por favor, los oídos. Disculpen. Y con mucha humildad dijimos, bueno, es lo que Dios quiere, es lo que Dios puso, tenemos que sacarlo adelante. Y miren, nunca nos ha cambiado tanto la vida como con estas 2 niñas. ¿Por qué razón? Porque nosotros le pedimos a ellas que coman verdura. Y adivinen quién come verdura en la casa. Nadie comía verdura en la casa. Mi amor, no puedes ver tanta televisión. Adivine quién ve televisión en la casa. Adivine quién fue criado con el desafío todos los años. Con sábados felices. Mi papá no pierde sábados felices. Allá el Mono Sánchez. Eso era sagrado en la familia. A las 8, pasión de gavilanes.
porque Caracol somos, RCN no. Team Caracol, levante su mano. Ahora ninguno. ¡Ay, tan santos! Team RCN. Netflix. Estamos frente a una iglesia que no ve nada. Oh, por Dios. Yo sí, hermanos, perdónenme lo pecador. Le decíamos a nuestras niñas, ¿no hay dulce? Y adivinen quién come dulce en la casa. Mi amor, haz las tareas, adivine quién lee en la casa. Nadie lee en la casa. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Un cambio en el chip de los papás para decir, si comes verduras es porque yo como verduras. Si yo te pido que no veas televisión es porque yo no veo televisión. Si yo te pido que leas y hagas tu tarea, significa que como papás somos disciplinados y por lo menos leemos un libro en 6 meses. O hacemos algún deporte o hacemos alguna disciplina. Porque nadie puede exigir sin haber dado. Dios no le pudo haber exigido a Abraham, sacrifícame tu hijo, si después no lo iba a hacer. Si después no hubiera mandado. Tenemos que ser racionales con esto. Y eso comienza por nosotros. Y los hijos que están en casa, yo quiero ya que me des todo. ¿Estás honrando a tus padres cuando estás en casa? Papá, gracias porque este papá dejó de trabajar por darle a usted los Nike, Super Jordan. Y el papá sí con los zapatos rotos, las medias rotas. Pero el hijo, porque es su hijo, se sacrifica y lo ama y lo quiere tanto que le da lo que él quiere. Aunque dijo una psicóloga que a los niños no se les dan lo que ellos quieren, sino lo que necesitan. Por eso, qué difícil es tener que hacer sacrificios. Y por eso en esta etapa de mi vida Dios me habla tanto de sacrificios. Si fuera por mí, si ustedes me preguntan, para los que me conocen, me encanta el fútbol. Yo vería la Champions todos los días. Esta semana no va a jugar, pero va a jugar Real Madrid contra Juventus. Pero si está mi hija, adivinen qué pasa. No se puede. Y en algún momento mi hija se despertó sin avisarnos y cuando salió, vio que yo estaba viendo partido y me dijo, no, ¿qué me dijiste que no viera televisión? Me sentí tan mal, dije sí. Claro, lo hacemos. Pero tenemos que ser coherentes con lo que pedimos. Si tú quieres algo, tienes que sacrificar cosas. Si tú quieres tener algo mejor, hay que sacrificar cosas. No podemos seguir siendo igual, porque este monte nos enseña que sin un sacrificio no vamos a obtener lo que queremos. Si Abraham no quería ser llamado, si quería ser llamado el padre de la fe y probar a Dios, él no hubiese entregado a su hijo, simplemente hubiera hecho Dios otro hijo, el mío no, perdóname, lo siento. Pero este monte nos enseña que hay que hacer un sacrificio, que cuando tú quieres más de Dios hay que sacrificar cosas, hay que sacrificar nuestra carne. Si tú quieres irte para la eternidad, hay que sacrificar cosas acá, hay que esforzarnos. Hay, como dice la Biblia, hombre de una sola mujer, no hombre de 2 o 3 mujeres, porque algunos dicen no, pero es que la Biblia dice que David tuvo 10 mujeres. No, pero eso fue antes, ya no, lo siento. Y así mismo las mujeres dicen, pero yo puedo hablar bonito ante todos. Yo le puedo decir mi amor a todos los hombres. Eso no pasa nada. Hay que sacrificar cosas. A mí no me cuesta el alcohol. No me gusta. De hecho, he trabajado en empresas donde los contratistas me dan el Baileys, el Buchanan's. ¿Sí saben qué es? No, yo no sé qué es eso. Y me los da, para mí eso, te lo regalo. No me mueve eso. O sea, mi sacrificio por ahí no es por otro lado. Lo que muestra que cada uno tiene su sacrificio que hacer. ¿Qué estás dispuesto a dar? Algunos el tiempo, porque dicen, cuando acaba, algunos vienen a la iglesia y apenas se sientan, ya están llamándome. Tal vez su sacrificio sea ese. Voy a disponerme a ir a la iglesia y no me voy a dormir. No lo voy a hacer. Me voy a quedar despierto. Si tengo que pararme y hacer algo, lo voy a hacer.
Pero ¿qué Dios está llamándote a hacer un sacrificio? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es esa relación que Dios quiere que sacrifiques? En tercer lugar, se llama el monte de la transformación. Lucas 9:28 dice lo siguiente, dice que aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. ¿A dónde subió? Al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir a Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despierto, vieron la gloria de Dios, de Jesús, y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que no estemos acá y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor de entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos cayeron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Increíble este episodio. Como leemos, Jesús subió a orar, y mientras oraba, tan grande era su oración que sus vestidos comenzaron a ponerse blancos, a resplandecer, y además de eso estaba Moisés y Elías a su lado. Y este monte de transformación, que es el monte Tabor, nos recuerda que la verdadera transformación sucede solo en la presencia de Dios, que solo podemos ser transformados cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos en la presencia de Dios. La Biblia dice que Pedro, Juan y Jacobo vieron su rostro, vieron sus vestiduras, pero no fueron transformados. ¿Qué significa? Que para subir a este monte es necesario que luchemos contra nuestros hábitos, contra nuestras costumbres y contra los deseos de nuestra carne. ¿Queremos ser transformados? Solo en la presencia de Dios. Queremos ser transformados solo en la presencia de Dios. Solo en la presencia de Dios podemos ser transformados. Solo en la presencia de Dios, es en la búsqueda de la presencia de Dios donde somos transformados ante Dios. Queremos ver un cambio real en nuestra vida en la presencia de Dios. Queremos ser transformados y cambiar nuestra ira en la presencia de Dios. Queremos tener dominio propio, queremos desarrollar dominio propio en la presencia de Dios, en el monte de la transformación. Por eso hay que hacer sacrificios, hay que caminar. En la transformación morimos a nuestro viejo hombre, al yo, y ponemos a Dios en primer lugar. Yo lo veo así. Todos exigimos respeto y todos queremos que se nos trate, todos queremos una sociedad mejor. ¿Cuántos no opinan? Todos queremos una sociedad mejor. Yo quiero vivir en una Bogotá mejor, que se vea más linda, que se vea más limpia, que las obras acaben más rápido. Pero todo comienza con nosotros. Y yo me doy cuenta en el tráfico, porque Dios me habla mucho en el tráfico. Si yo estoy dispuesto a dar el pare, a parar yo y a darle la vía a otra persona, estoy cambiando. Pero muchos de nosotros se nos meten y uno pelea en el carro, ¿no? Y se le mete hasta que se chocan los 2 carros. Y se bajan y después terminan abrazándose. Lo invito. Y nos hubiéramos podido haber evitado 2 horas de trancón simplemente si le damos el paso a alguien, si lo dejamos pasar. Ayer salía de la iglesia, estaba aquí cruzando la avenida. Yo no sé qué sucedió, yo solo vi que salieron 2 personas volando en una moto. Afortunadamente no fue conmigo.
pero lo vi, estaba esperando el cambio de semáforo. Y yo lo que supongo, no lo vi exactamente, pero yo como manejo moto, yo sí deduzco que fue lo que pasó. Venía una camioneta en su carril y una moto intentó adelantarlo por la derecha. Estaba la 1 de Mayo, que es una vía paralela a la que ellos iban, perpendicular, perdón, y ellos intentaron cruzarlo, pero el Señor les aceleró, no los dejó pasar. Y cuando ellos se dieron cuenta, estaban próximos al andén. Y cuando el conductor se vio cerca al andén, frenó, y cuando frenó, se enredó, tocó la camioneta y salieron a volar. Se formó el tráfico más impresionante. Yo miré como buen cristiano, mirando qué sucedió, y me fui. Como buen cristiano también. Le dije a mi esposa, vámonos de acá. Llegaron muchos motociclistas y comenzaron a parar el tráfico. Yo me salí por un lado y me fui. ¿Qué reflexiono con esto? Que a veces uno puede evitar cosas muy pequeñas si tan solo somos transformados por la presencia de Dios. Si tan solo nos dejáramos guiar un poquito más por Dios y esperar que Él nos diga, no, dale paso, tranquilo, ya hay un lugar para ti. ¿Qué tal si eso lo llevamos a nuestra casa? En vez de decir una mala palabra a nuestra esposa, es que tú eres, y cuando digas eso, estoy en el monte de mi transformación, me callo y entonces las cosas cambian. Soy diferente, soy transformado, tengo mejor dominio propio. ¿Por qué razón? Jesús nos enseña que mientras Él oraba, la Biblia es específica en esto, mientras Él oraba, fue transformado. ¿Qué significa acá? ¿Qué dice esto? Hombres y mujeres, necesitamos orar más a Dios. Necesitamos entrar más en intimidad con Dios y orar más. Ahora, yo sí algo admiro de algunas religiones, por ejemplo, como los musulmanes, es que donde estén, cumplen una hora del día específico, sacan su tapete, estén haciendo lo que estén haciendo, se arrodillan y se agachan y comienzan a orar. Y eso es sagrado en donde estén, sea donde estén. Pero ¿cómo nosotros no podemos a veces ni orar con Dios? ¿Cómo a veces nosotros no pasamos los días enteros y no oramos con Dios? Y yo me doy cuenta por lo siguiente. Yo entro a la oración de nuestra iglesia muchas veces, y entonces los que oran y que ya saben que todos los días oran, ellos fluyen de una forma increíble. Antes hay que decirle, hermano, 2 minutos. 2 minuticos, mi hermana, por favor, porque ellos van desde la Leticia hasta la Guajira, pasan así Punta Cana. Ellos oran y eso es una bendición. Y agradecemos por esas mujeres que oran por nosotros, porque las mujeres oran por todos acá. Es increíble. Pero en cambio a veces de pronto a una persona que le da nervios o que de pronto le cuesta mucho más porque le hace falta crear el hábito, uno se da cuenta cuando, Señor, te damos gracias por este día en el nombre de Jesús, amén. Eran 2 minutos, hermana, ahora un poquito más. Y no te juzgo, no te sientas, no es mi deber. ¿A qué voy con eso? Que si queremos ser transformados debemos pasar tiempo con el que nos transforma. Si queremos ser cambiados necesitamos pasar tiempo con el que nos cambia. De lo contrario seguiremos siendo igual. Tengamos o no tengamos, seguiremos siendo igual. Entonces este monte nos enseña que hay que ser transformados en la presencia de Dios. Pero el último monte es el monte de la unción, el monte de los olivos. Dice Lucas 21:37 que y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba el monte de los olivos. El monte de la unción o el monte de tener la presencia de Dios es conocido en sí, o se conoce, porque en este monte se extraía el aceite que iba a tener un propósito especial. Y ese propósito era el aceite en el cual se ungían a los reyes y a los sacerdotes en aquel entonces. Todavía se usa. Pero en ese monte se extraía lo mejor. Se extraía lo más puro del aceite
para lograr ungir con el aceite que ungieron a David, que ungieron a Saúl, a todos los reyes, a todos los sacerdotes. Ese era el aceite, el monte de los olivos. Pero la Biblia muestra algo particular, y es que cuando Dios terminaba de dar algún sermón, Él subía a ese monte que se llamaba el monte de los olivos. ¿Qué significa ese monte? Significa presencia de Dios. Significa unción de Dios. Significa que nuestra vida debe estar marcada por este monte todos los días. Y a este monte nosotros debemos subir siempre. ¿Tú quieres más presencia de Dios? Debes subir al monte de los olivos. Donde significa que tú debes morir a lo que te está haciendo daño. Mira, en algún momento yo fui al médico. Fui al médico porque me estaba sintiendo algo mal. Mi salud como que comenzaba, yo no sé, yo dije, pero estos cambios de los 30 años no son así tan duros. ¿Cómo así que yo me paro rápido y siento estrellas? Yo a los 20 años se para uno, lo tiran de cabeza, un niño no le pasa eso, uno se levanta, pero la vida tiene transformaciones. El ser humano cambia a medida que avanza, ¿cierto? Ya uno no consume la misma energía o la consume diferente. Entonces yo fui al médico y comencé una serie de exámenes médicos para saber qué me pasaba, porque la doctora me dijo, pues sí, tú vienes acá, ¿qué te duele? Yo, no, es que no siento energía, o la cabeza me hace boom, 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 o cada vez que me paro siento estrellas, veo estrellas. Me dijo, hay que iniciar con unos tratamientos, tenemos que ver cómo está tu genética, cómo está tu sangre, porque ella revela tu orina, tus heces revelan muchas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, la rutina, sáquese sangre, lleve orina, lleve el apartado fecal a esos laboratorios. Entonces, resultados: triglicéridos, azúcar, ¿y cuál es el otro? Colesterol. Hay unos límites, ¿no? Los médicos que están acá, que sepan del tema, hay unos límites que uno llega, unos topes, que es normal. Pero si el límite era acá, yo estaba un 400% arriba. No tenía hijas, por ejemplo, en ese momento. Después de que tuve hijas, igual también siguió el tema. Y entonces la doctora fue muy específica. Yo siempre recordaré eso, porque ella me dijo lo siguiente, me dijo, usted está muy propenso a que le dé un infarto pronto, así de sencillo, directo al corazón, sin anestesia. Me dijo, ¿quieres seguir así? Está bien, puede que te dé un infarto, en lo menos pensado te dará un infarto. Tus venas no van a aguantar tanto azúcar, está todo mal. Todo está mal, todo está mal, todo está elevado. Me dijo, ¿cómo es tu rutina de comida? Y yo le dije, no hablemos de eso, doctora. Es que a mí me encantan las empanadas. Y más cuando vienen acompañadas de Coca-Cola o de un jugo. A mí eso me dijo, bueno, o empanadas o salud. Y comenzó un cambio. Pero el cambio, además de ser de hábitos, comenzó un cambio mental, porque igual seguí comiendo empanadas. No me importó eso. Pero cada vez que yo me comía un mordisco de eso, decía, de pronto me puede dar acá un infarto. No, es literal, yo pensaba así. Extremista, pero puede ser así. Porque hoy en día sufren más de infarto al corazón las personas en promedio de los 30 a los 40 años o 45 que una persona mayor, por los hábitos. Y entonces comenzó mi transformación. Y eso hizo, en cierta forma, que yo quisiera tener algo en lo cual refugiarme y en lo cual encontrar una excusa para yo cambiar eso, porque solo no puedo. O sea, si yo quiero cambiar solo, es difícil. O a menos de que tú seas muy determinado, pero como nuestra cultura no es así, necesitamos una ayuda de algún psicólogo.
de algún deportista, de alguien que nos ayude. Por eso es importante. Si tú tienes a alguien y dices, es importante ir a un terapeuta. Ojalá el hombre sea de principios, eso sí. Entonces yo me acuerdo tanto que tuvimos con mi esposa una visita a un terapeuta. Yo reacio a eso. Yo no quiero, no, porque es que eso no. Y yo entré así como empujado a las ganas, así bravo, no sé qué, porque yo dije, yo ir a un psicólogo, yo jamás en la vida. Y entré, me senté, y después de que salí dije, mi amor, tenemos que ir cada mes, tenemos que hacerlo, mira, me sentí tan liberado, porque pude expresar también mi parte física. Me siento así, esto me trae depresión. No creas. Muchas personas cuando cargamos con algún problema de enfermedad, aunque no se pueda ver, no estés mal, eso deprime. A mi caso deprimía, y tengo una glandulita que es la glándula, no me acuerdo cómo se llama, tiroidal, que esa glandulita es la que regula si estás muy flaco, muy gordo. En mi caso era que me la disparaba, y si yo comía esa vaina me engordaba, una cosa así. Y mira, esta semana viajé a Cali, iba en el aeropuerto y yo huyo de las básculas. Y además llevaba un sándwich porque no había almorzado. Una vaina así de 30 centímetros, exagerado. Pero no me juzguen, tenía hambre. Un Subway de 30 centímetros, dije, para mí solito. Pero eso sí, le eché vegetal. Y cuando vi eso, dije, bueno, está bien. Y me subí. Dejé mi maleta, quité mi chaqueta, dije lo más liviano, dije, me sirve porque estoy en ayuno de almuerzo. Antes de comerme estos 30 centímetros, 1,5 kilos de comida, me subí, y abrí mis ojos porque los cerré antes de subir. 77.8. 77.8. Hace un año estaba en 95.8. Y no es solo haciendo ejercicio, cambió mi mente. Bajé de una forma increíble. O sea, y yo sí, claro, se nota, sí, evidentemente. Lo he trabajado también, pero más que eso, es que en mi mente han cambiado muchas cosas. En mi corazón han cambiado muchas cosas. En mi vida hubo una transformación. Ya está el cambio de chip. Ya ahora me hace falta la verdura. Ahora, entonces el arrocito ya no es todos los días, ya es consensuado con mi esposa me apoya en eso, ella también lo hace conmigo, no sé qué, y entramos en eso. ¿Por qué razón? Porque cuando hay transformación espiritual, también hay una transformación física en tu vida. Por eso la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Ponte sobre tus pies, iglesia, por favor. Ponte sobre tus... Una vez una hermanita me abordó y me dijo, ¿usted está enfermo? Me dijo, ¿usted está enfermo? Porque uno inmediatamente piensa eso, ¿no? ¿Le dio algo? ¿Le dio algo? ¿Qué le pasó? Yo le dije, no, nada, no me pasó nada. Me hice el detox de la empanada. Qué lástima, porque la empanada es cultural. O sea, sin empanada nosotros no podíamos vivir. Mira, yo concluyo con lo siguiente. Que a veces nosotros no avanzamos en la vida es porque no queremos dar sacrificios. Que tú pasan los años y tu vida espiritual sigue siendo lo mismo. Y a pesar de que nosotros nos esforcemos, hagamos todo lo posible, en la iglesia se hagan cosas extraordinarias, tú siempre vas a decir, eso es lo mismo. Pero ¿cuál es el problema? Es que nosotros no queremos cambiar. No queremos cambiar. Yo les cuento algo, les abro me quiero volver un ultra. ¿Qué es un ultra que corre muchos kilómetros? Me encanta eso. Me gusta, pero cuando yo veo esto y experimento eso, no es solo el cambio, es que, mira, en mi mente debe haber en algo debe cambiar. Yo recordaba por estos días,
Yo cuando iba a la tienda con mis papás, el helado no se vendía como hoy en día. El helado se vendía en bolas. ¿Sí se acuerdan? Las paleticas antes no eran así, que la Polet, el Chococó, no, esa cosa. Y yo me paraba aquí enfrente y mi papá me decía, la de 5.000 no, la de 1.000. Siguiente domingo, papá, yo quiero la de 1.000. Iba a las tiendas de ropa, la promoción, el 2x1. No juzgo a mis papás, porque ellos en su amor lo hacían y ahora yo le digo a mi hija, la promoción. Pero ahora cuando yo veo a mi hija y la llevo a comer un helado, yo sé que ella va a dejar la mitad de helado, por eso yo no pido. Y le pido la más cara, que sé que va a dejar. Pero con eso todos los días, o cuando cada vez que tengo la oportunidad estoy diciendo, yo no lo pude hacer, o no lo hicieron conmigo, pero mis hijos sí lo van a hacer. Dios bendíceme para yo poder darle a ellas eso. Y no es una mentalidad entonces de démosle todo lo que ellos quieren, porque les enseñaba. Uno tiene que darle lo que ellos necesitan. Pero sí estoy rompiendo algo, estoy siendo transformado. Quiero que mi generación sea transformada, sea cambiada. Por eso si tú tienes a tus hijos, a tu esposa, nunca digas, ay, es que estos hijos que me tocó, ay, es que son los más mamones. No, son los más lindos. No están en la iglesia, pero los amo tanto. No están conmigo, pero sabes, te amo tanto. Tu esposo no está acá, pero dices, ay, amor, te amo tanto porque contigo tuve mis hijos. Y no estás renegando de tu esposo todo el tiempo, de tu esposa, es que no me hizo, es que no. Gracias a Dios por tus hijos. Estás siendo transformado. Tus vestidos se están volviendo blancos, tu rostro está resplandeciendo porque estás pasando tiempo con Dios. Y eso se nota, eso se ve, eso se evidencia. Cuando las personas pasan tiempo con Dios, se ve. Se nota, se les nota. ¿Cómo se ve una familia cuando es feliz y es alegre? Pasan tiempo juntos, a pesar de que peleen. Están juntos, son felices. Pasamos la vida queriendo más cosas, un mejor empleo, un mejor salario, y cuando lo tenemos, ya de pronto ya no están. Tu esposo muere, tu esposa muere, tus hijos se van. Y por eso yo digo, dale el mejor helado. ¿Qué helado quieres, mi amor? ¿Quieres esto? Sí, no lo puedo hoy, pero me voy a esforzar. Pidámosle a Dios para que nos bendiga. Mi hija quería hace poco una lonchera. Su lonchera ya estaba algo dañada, estaba desgastada. Tenía un par de roticos que los cosimos con mi esposa. Le pusimos un parche ahí. Eso no se ve, mi amor. No le vas a mostrar. ¿Quién va a ver una lonchera, mi amor? Ellos sí ven su lonchera. Y ellos se avergüenzan con sus amiguitos y entonces papá y mamá y yo tratando como la cosa, ay no, yo crecí sin lonchera, deje de joder. No le dije eso, pero yo por dentro de mí pensaba, que donde yo le diga eso a mi mamá de una sola palmadita me deja listico. Sí, mamá, yo quiero esa lonchera. Sí, la quiero. Y entonces, mira cómo son. Tuvimos el cumpleaños y alguien le regaló una lonchera de mini, nada más. Cuando se la regalaron, es mi mini, su lonchera feliz. Y en eso yo digo, yo pude habérsela regalado, porque bueno, se la pude haber comprado. Pero estoy enseñándole también que las cosas necesitan un sacrificio y que no es lo que ellos a veces pidan y ya, sino cuando sea el momento. Y tuvo que ser hasta ese momento y ella dice y ahora está feliz su lonchera. Eso la lleva feliz. Papi, ¿me echas un yogur en mi lonchera? Y yo digo, estamos siendo transformados.